a esta reunión de forma puntual y que este material pues les pueda servir como un recurso de apoyo y complemento especialmente para el escenario 4 de este curso. Bien, entonces en el día de hoy, en esta tercera web conference, vamos a hablar como vamos a tener un objetivo, ¿no? De esta actividad es determinar cuáles son los enfoques metodológicos, las preguntas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para operacionalizar el problema de investigación comunicacional que los grupos han identificado básicamente en los escenarios 2 y 3. ¿Qué se espera como logros de aprendizaje para esta fase? Pues que el estudiante pueda definir cuál es un enfoque teórico, un enfoque metodológico, con qué técnicas puedo trabajar, qué preguntas pueden orientar las técnicas que nosotros definimos. Y el tercero, lógicamente, si el estudiante debe estar en capacidad de, por lo menos, de priorizar unas técnicas y unos instrumentos. Hay que tener en cuenta de que una cosa es la técnica y otra cosa es el instrumento. La técnica es como la pequeña estrategia que se utiliza bien para recolectar información o bien para analizar la información. Son dos momentos del proceso investigativo. Los instrumentos es el soporte que se tiene. El soporte puede ser el cuestionario, puede ser la grabación, puede ser, digamos, una ficha, puede ser un registro fotográfico, etcétera. Es el soporte, el instrumento con el cual se recoge la información. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a tener, básicamente vamos a tener dos puntos en la agenda del día de hoy. Una retroalimentación general de lo que ha sido el escenario número 3 y una exposición del enfoque teórico-metodológico, ¿no? Y al final, pues, preguntas y comentarios, ¿de acuerdo? Mm, Les pido un favor, ¿no? Por cuestión, digamos, digamos, de orden, de orden. eh, Pueden participar siempre y Buenas cuando, tardes, profe. Qué pena. buenas tardes. Entrando, pero no sé si es mi computadora o se escucha muy bajito, perdón. Listo, entonces voy a revisar a ver si le puedo subir el volumen, a ver. Yo lo escucho Ahí perfecto. ¿se escucha perfecto? Bueno, ya de todas maneras le subí un Sí. poco más de volumen aquí a mi equipo, a ver si es que es el equipo mío o es la voz mía. Bueno, voy a trabajar en estos tres puntos. Les pido el favor de que, bueno, voy a hacer una retroalimentación general, hago una exposición. Si hay participaciones que son pertinentes a lo que se está explicando, sí les pido que intervengan. Si es para otros temas que no son pertinentes al tema que se está exponiendo, entonces les pido el favor que lo dejemos para el tercer punto de comentarios, preguntas y lo demás. ¿De acuerdo? Esto por qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque muchas veces hay interrupciones y comienza el profesor y es que en mi trabajo yo hice esto y bueno, si es pertinente al tema que se está exponiendo, le pido que intervengan, se amplían cosas, dudas, ¿no? Porque este material es para que lo vean todos los estudiantes y entonces cuando se corta con otras intervenciones que no tienen que ver con el tema, pues hay un salto ahí que no es adecuado. Dejemos las preguntas al final si son de otro tema diferente, ¿de acuerdo? Bien, en esta primera parte de la retroalimentación, a nivel general, he encontrado pues, que en algunos muy pocos estudiantes, no son muchos, son muy pocos, que persisten las confusiones entre lo que es la ficha que se utiliza para, digamos, analizar una lectura, para analizar la lectura que escogieron, ¿no? Entonces, existe, digamos, todavía esa dificultad frente a la matriz, que la matriz lo que es la propuesta que hace el grupo, ¿no? Una cosa es la ficha, otra cosa es la matriz. La ficha es individual y la hace cada estudiante sobre una lectura y esa ficha se diligencia especialmente con un lenguaje objetivo, es decir, con un lenguaje en tercera persona, donde yo digo, por ejemplo, bueno, en esta lectura los investigadores se plantean como objetivo general tal cosa.
En el texto analizado, digamos, por Martínez y Ortega, la justificación se plantea en tales términos. Entonces, es un poco como diferenciar la ficha. La ficha simplemente cumple como una función que les sirva como referente para que ustedes puedan identificar los diferentes elementos que tiene una propuesta de investigación. Por eso se hace la lectura y es individual. No, en la ficha no hay que dar las opiniones que uno tiene sobre la ficha. Es simplemente un ejercicio interpretativo sobre la lectura. Es decir, es lo que usted mira que dicen los autores, no lo que usted piensa, ¿sí? Entonces no hay que usted poner su opinión ni nada, no. Es lo que dicen los autores con base en la lectura que se hace. La matriz, que va en el segundo momento, le da continuidad a lo que se hizo en el escenario 2 y en el escenario 3. Este es en el escenario 4, o sea, y no hay que hacer una nueva propuesta, hay que continuar con la propuesta que el grupo definió en el escenario 2 y en el escenario 3, ¿vale? Esto lo hago porque, aunque son pocos los que han confundido la ficha con la matriz, vale la pena hacer la aclaración. Bueno, en cuanto a la parte del ingreso, hay muchos que siguen ingresando tardíamente y eso dificulta un poco la interacción colaborativa en el grupo. Si alguien ingresa faltando 2, 3 días para cerrarse la actividad, pues va a tener muy poco espacio que los compañeros interactúen. Algunas personas me han reclamado porque, pues, y con justa razón, y cuando es así, yo, por supuesto que les restablezco el puntaje que es pertinente. Entonces, cuando ingresan tardíamente, no hay oportunidad de interactuar con los compañeros. Bien, sí han mejorado mucho la delimitación de los problemas, eso a raíz de algunas asesorías que algunos estudiantes me han solicitado grupalmente y algunos muy poquitos de manera individual. Sí han delimitado bien el problema. Algunos han utilizado inteligencia artificial. No es que sea una prohibición utilizar las inteligencias artificiales. El problema es que las inteligencias artificiales les van a arrojar problemáticas muy generales. Y cuando yo les digo que la contextualicen, entonces ahí comienzan a tener dificultades, ¿no? Entonces, pero hay unos que lo han logrado, me parece muy interesante. Algunos estudiantes no dedican mucho tiempo al curso y a las actividades. Hay unos que, bueno, tienen muchas dificultades laborales, personales, de salud, y yo entiendo que son razonables en muchos casos, pero entiendan una cosa, mis queridos estudiantes, uno está aquí en la universidad y eso es como si uno estuviera en un trabajo. Usted no puede decir en el trabajo, no, pues por una situación personal no voy a trabajar hoy, no. Son obligaciones que toca cumplir, ¿no? Además, este curso, como todos los de la universidad, son flexibles, o sea que usted puede entrar a cualquier hora del día o de la noche. Hay esa flexibilidad. Lo que sí no es admisible es que usted se ausente por semanas, o sea, a menos que tenga una situación muy grave y la ponga a tiempo, o si no lo puede hacer personalmente a través de otra persona y lo haga llegar al director, ¿sí? Y se dará un tiempo prudencial, por supuesto. Bueno, persiste la baja participación en los trabajos colaborativos. Les pido el favor de que no las hagan adjuntas, sino que la plasmen en la caja de respuesta del foro. Yo hago seguimiento a lo que leo en el foro. Me cuesta mucho trabajo ponerme a leer lo que cada uno adjunto a la ficha. Máxime cuando no hay por ejemplo, un color que diferencia la participación de un estudiante y de otro. Entonces, todas las participaciones es importante que las hagan en el foro como tal. Bien, ese es, digamos, como observaciones generales. Veo que hay algunos ajustes y temas interesantes. Y ahora pasamos al segundo momento que tiene que ver, permítame que es un poco con la parte teórica metodológica, ¿no? Quisiera comenzar con esta parte sobre lo teórico, sobre lo que es el marco teórico. Recuerden, esta definición la encuentran ustedes en la ficha, en el anexo 3, ¿sí? Y dice así, en el anexo, el marco teórico es un sustento, redundantemente teórico y conceptual de una investigación. Consiste pues en una recopilación y un análisis crítico de qué, de teorías, de conceptos,
de algunos antecedentes que son necesarios para analizar el problema de estudio y sirven, por supuesto, para contextualizar y fundamentar y orientar nuestro proyecto. La perspectiva o el marco teórico conceptual da cuenta de cómo la lente con la que vamos a leer o interpretar los datos y la información del fenómeno social que nosotros estamos investigando. Este apartado no es una especie de glosario a manera de diccionario de definición de términos, sino que es un texto argumentativo que dialoga con algunas ideas de algunos autores. Es un texto argumentativo. No se trata de hacer un listado de conceptos, sino que escribir como una especie de ensayo, ¿sí? Donde usted explique no todas las teorías en toda su profundidad, sino aquellas proposiciones y aquellas ideas que le pueden servir para sustentar los conceptos que está trabajando en su investigación. Estas teorías y estos referentes conceptuales pueden ser bien de la comunicación o bien de las ciencias sociales o incluso de otras disciplinas. Ahora, eso nos sirve para abordar el fenómeno, vuelvo y se repito. Tengan presente que cada que nosotros, y esto es bien importante porque casi no lo están haciendo, todos los autores que nosotros citemos en la bibliografía deben estar citados en el cuerpo del documento, ¿sí? Porque eso a veces me aparecen unos listados como de 20 autores y cuando yo voy a mirar en el proyecto no aparece sino como 3 o 4 citados, o sea, los demás no aparecen, o sea, o por lógica, cada autor que yo utilice en el cuerpo para sustentar algo, o en el problema, o en el marco teórico, o en cualquier otro apartado, debe estar en la lista. El que esté en la lista y no aparezca en el cuerpo, hay que eliminarlo, ¿no? Bien, vamos a mirar el ejemplo de una matriz diligenciada en este cuarto escenario, ¿no? Vamos a mirar ese. Aquí siempre me pide que por cuestiones digamos, de doble seguridad aquí en la UNAD siempre pide que esta ficha la reconozco aquí como de validación. Carambas. Permítame un momentico. ¿Logramos esta noche? Sí, sí, sí. A las 9 logramos. Ya, gracias. Aquí estoy tratando de convalidar y no me permite. Bueno, entonces vamos a hacerla artesanalmente. No hay problema. Vamos a colocarlo y vamos explicándolo. Bueno, bien, tenemos aquí el ejemplo. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, Sí, señor. La ficha como está aquí, pues la diligencia con el nombre de quienes participaron en el trabajo, el código del curso, el número del grupo, que es este último acá. Traen la pregunta de investigación. En este caso, mire, vamos a mirar esta pregunta de investigación que tiene que ver en el campo comunicacional. ¿Cómo reducir las barreras informacionales que enfrentan las personas migrantes en tránsito por el departamento de Nariño mediante una estrategia de creación y difusión de contenidos informativos pertinentes, eficaces y útiles? La problemática de comunicación que nosotros estamos aquí anunciando es reducir barreras informativas. Culturales puede ser del campo cultural, pero bueno, ya aquí tenemos esta parte que, por decirlo de alguna manera, salva nuestro proyecto con el enfoque comunicacional, ¿de acuerdo? Con población, tengo personas migrantes. ¿Cuáles personas? Las que están en tránsito por el departamento de Nariño. ¿Cómo
Profe, se le fue el... Yo no lo escucho. Es un poco... Ahora sí se está escuchando ¿Se le entrecortado. fue el audio? Cortado. Está entrecortado, profe. Se fue el Está como audio. Sí, ahí me escuchan mejor. Ahí. Sí. A ver. Por favor, porque si no, después se pierde la grabación. Bien, entonces tenemos aquí nuestra pregunta de investigación. No de la pregunta de investigación. Casi que la redacción del objetivo general es muy parecida a la pregunta de investigación, con una pequeña diferencia, que aquí comienza con aquí este es con una cuestión de pregunta y aquí comienza con un verbo bastante general. Diseñar, mire que yo para reducir esas barreras me estoy proponiendo como objetivo una estrategia de creación y difusión de contenidos comunicativos. Mire que estoy retomando la redacción muy parecida a la de la pregunta. Contenidos comunicativos pertinentes, eficaces y útiles. Orientada la estrategia a reducir las barreras informativas y culturales que enfrentan las personas migrantes durante su tránsito por el departamento de Nariño. ¿Sí? Eso es simplemente se cambia de pregunta en positivo hacia el objetivo general. Ahora, vamos a mirar los objetivos específicos, que es como una especie de recordatorio. ¿Cómo vamos a diseñar esa estrategia? ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio investigativo? La primera parte tenemos que identificar cuáles son esas principales barreras de acceso a contenidos, de medios, de tecnologías o de competencias lectoescritoras, porque también puede haber esa limitación, ¿no? Esa barrera. Y culturales. ¿Cuáles son esas otras barreras culturales? Pues códigos visuales, auditivos, temáticas sensibles, normas, lugares de tránsito, bueno, que dimensión de información útil para este grupo poblacional. ¿Sí ven? O sea que casi que este primer objetivo es como una especie de diagnóstico, de una investigación diagnóstica de qué tengo que saber. Segundo, tengo que mirar cuáles son los alcances y las limitaciones en la producción y difusión, acceso y uso de la información prioritaria sobre qué, sobre rutas seguras, sobre puntos de atención humanitaria, sobre riesgos específicos, sobre derechos del migrante en tránsito, prevención de violencia basada en género o trata de personas. Mire que toda esa poca información es la que debe tener una persona migrante, o por lo menos la que debería dársele a conocer. Pero yo quiero saber qué hay de ello, o sea, cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones. Aquí ya el segundo objetivo es como un análisis de eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí falta un verbo, perdón, analizar los alcances y limitaciones. Bien, con base en lo que pues, consumen, ¿no? En la información que está disponible de las instituciones. Y el tercer objetivo, ya mire que ya identificamos, analizamos, y en el tercer objetivo vamos a definir los lineamientos para la estrategia como tal. Entonces definimos lineamientos específicos ¿para qué? Para la producción de contenidos, ¿no? Y difusión de contenidos comunicativos. Entonces, ¿con qué tono vamos a producirlos? ¿Con qué lenguaje, visuales, sonoros, en qué formatos? ¿Qué adaptaciones lingüísticas tenemos que hacer? ¿Sí? Y para la difusión tenemos que estratégicamente identificar qué lugares son que pueden acceder, si hay canales digitales, en qué horarios, en qué puntos de conexión, en colaboración con qué actores institucionales o comunitarios habría que difundir esa información. ¿Para qué? Para construir la estrategia. Entonces, nótese que todo esto es un ejercicio, digamos un poco así, que desagrega para poder completar el objetivo general. Ahora sí, el marco teórico debe tomar en consideración aquellos conceptos situativas, que son las barreras culturales, ¿sí? Que son migrantes, que es una estrategia comunicativa. Entonces, esos son los conceptos que yo tengo que
buscar cómo apoyarlos en el marco teórico, ¿de acuerdo? Entonces ahí, bueno, es un poco extenso, digamos, por ejemplo, este marco se sustenta sobre las teorías de las movilizaciones, perdón, más que movilidades, que es distinto. Movilizaciones es un poco más tendiente a las acciones colectivas, que viene de otra corriente mucho más sociológica. La teoría de las movilidades es un poco más cercano a la migración, ¿sí ve? Entendiendo el fenómeno migratorio mediado por ideas, tecnologías, información, cultura, prácticas sociales, etc. Bueno, y aquí comienzo, yo estructuro el marco teórico básicamente en 4 ejes. 1, lo que es la comunicación en contextos de movilidad. 2, el papel de las redes, y no solamente redes digitales, sino redes comunitarias y sociales con las que trabaja la persona migrante. 3, el acceso desigual a esa información. Y 4, la comunicación intercultural. Este último concepto teórico es importante porque no lo tomamos en cuenta de que el migrante interactúa desde una cultura muy diferente a aquellas que están en su tránsito en otros lugares. Y el diseño de estrategias inclusivas. Es una población vulnerable, por lo tanto se maneja el concepto de inclusión. Entonces aquí comenzamos, por ejemplo, con Castel, que habla sobre la brecha digital, Amartya Sen, sobre todo, habla sobre la libertad de elección al momento de recibir y producir información, ¿sí? De Scheller, que habla sobre la movilidad, que es otro autor, Sandra Mazzoni, que ella habla un poco sobre cómo se produce información para diferentes comunidades y cómo hay aspectos técnicos y aspectos culturales que inciden en esa comunicación. Y usted, que habla sobre la comunicación intercultural. Y también está Hall, obviamente, que habla sobre la identidad y la diferencia cultural, ¿no? También está Luis Ramiro Beltrán, que habla sobre cómo crear modelos participativos, en el sentido de que esto tiene que ser con el consentimiento de quienes van a recibir estos mensajes, ¿no? Y Sandra Mazzoni reitera, esta es una autora muy interesante, algunos de pronto la habrán escuchado. Ella habla sobre todo de la comunicación fluida, ¿no? Aquella que tiene que adaptarse de acuerdo al contexto y de acuerdo a los sujetos. Está también Gutiérrez, finalmente advierte cómo debe ser esa comunicación en contextos de movilidad, ¿no? O sea, de migración. Nótese que los autores y los fundamentos están muy relacionados con el tema que nosotros tomamos, ¿bien? No tiene que ser muy extenso, es una cuestión un poco más, muy sintética. Bien. Profesor, yo tengo una pregunta sobre el marco teórico. Sí, sí, claro. El marco teórico en sí, entonces, son las teorías y los aportes que han hecho los autores respecto al problema local que nosotros seleccionamos, porque también está el estado del arte, y el estado del arte son como las investigaciones que se han hecho similares o parecidas al tema. Entonces, la diferencia es esa, unas son autores y teorías que respaldan la investigación. Ese es el marco teórico. No. Muy buena tu pregunta. Es muy buena Sí. tu pregunta. ¿Por qué razón? Mira, el marco teórico son aquellos referentes teóricos que nosotros vamos a utilizar y desde los cuales nosotros vamos a mirar nuestra investigación, o sea, en los que nosotros nos apoyamos para sustentar nuestra propia investigación. ¿Sí ves? Sí, fíjate que nosotros nos apoyamos en autores que tienen unas ideas. Ahora, no se trata de plasmar toda la teoría de ese autor, sino que por ejemplo, Sandra Mazzoni, vamos a leer este fragmento. Ella dice, en un sentido se plantea la concepción innovadora de las estrategias comunicacionales entendida como proceso de construcción de sentidos donde la comunicación se concibe no como transmisión, sino como interacción situada en entramados culturales complejos. Entonces, a mí esa idea me pareció que es muy interesante para mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo no quiero una estrategia dirigida desde una institución hacia ellos, sino que tiene que ser primero, no una transmisión solo de mensajes, sino la interacción con esta población en un entramado cultural que es el de las personas migrantes y sobre todo de movilidad. Entonces, ese fragmentico
yo lo puedo tomar textualmente o parafraseado. Es decir, que textualmente entre comillas y lo tengo que citar con página. Y si es parafraseado, lo, digamos, interpreto a la autora sin alejarme de la idea central de ella y con mis propias palabras expongo. Eso es el marco teórico, es decir, como referentes teóricos de algunos autores que van a sustentar mi trabajo de investigación. Es diferente al estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es las investigaciones parecidas, similares al tema que yo estoy investigando, ¿sí? Es decir, no es lo mismo el marco teórico que el estado del arte. El estado del arte es qué estudios han hecho otras personas, otros investigadores, parecidas, similares al tema que yo estoy investigando, ¿sí? Eso es. Ahora, creo que queda clara la diferencia, ¿no? Ahí sí yo digo, Julano de tal, por ejemplo, Roberto Rodríguez investigó sobre, digamos, la radio como apoyo al migrante en la frontera entre Ecuador y Perú. Él hizo esa investigación, pues aquí la reseño. Y llegó a la conclusión de que la radio, tengo una frasecita muy cortica, entonces voy construyendo ese estado del arte con investigaciones que ya se han hecho. Muy buena tu pregunta porque entonces mira que vamos a mirar una ficha analítica de ese mismo proyecto donde está el estado del arte. Vamos a buscarlo por acá. Profe, mientras busca, la otra pregunta que tenía es, usted nos hizo una retroalimentación a los grupos en, por ejemplo, la pregunta debe estar enfocada a tal cosa. Ahorita Sí. debemos presentar la pregunta con esas correcciones, ¿cierto? Sí, así Esa es la idea. Ah, ok. Sí. Es decir, yo, mis estimados estudiantes, en la medida en que la pregunta esté bien clara, mejor dicho, para mí, es mi punto de vista, para mí está el 50% del proyecto. Si usted tiene una pregunta mal planteada, de ahí para adelante todo está mal. De ahí para adelante todo va a estar chueco. Todo va a estar como medio, no, eso no cuadra. Bueno, miren, aquí está el estado del arte de este proyecto de migrantes. El presente estado del arte reúne algunas investigaciones recientes que abordan la comunicación en contextos de movilidad humana. Entonces aquí comienza. En la Universidad Autónoma, Humberto Mendieta llevó a cabo la investigación titulada y hago un pequeño comentario. Después, Agot. En el 2004, en la universidad se publicó el libro Tendencias, no sé qué, de Díaz Millón, de Gutiérrez. Entonces, hago el mismo comentario de a qué se refirió esa investigación. ¿Sí me entiende? Esa es la gran diferencia. Por otro lado, en la Universidad de La Plata, aquí tiene que haber, en el 2021 se hizo una investigación sobre otros, bueno, en fin, voy haciendo, digamos, como una especie de breve reseña muy cortica de cada uno de los estudios, preferiblemente en los últimos 5 años. Cuando no hay mucha literatura, uno se extiende un poco más, puede ser los últimos 10 años. Y la idea es como dar cuenta cuáles son las investigaciones que se han hecho en los últimos 5 o 10 años. Mire, este es el estado del arte de ese proyecto de investigación, ¿no? Pero como pues eso ya lo habíamos trabajado en otro momento, entonces, pues, pero muy buena su pregunta porque eso aclara para muchos la diferencia entre marco teórico y estado del arte, ¿no? Gracias. Sí, con mucho gusto. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, marco jurídico, institucional e histórico. No es opcional, ¿no? En algunos trabajos, por ejemplo, aquí existe una normatividad de la población migrante que es el decreto 16 del 2021, ¿sí? Entonces, todo lo que se haya hecho a nivel nacional y que uno lo pueda resumir en una frasecita, ¿a qué alude ese decreto? ¿Sí? O esta ley, por ejemplo, que es el Código de Infancia y Adolescencia, o la ley de víctimas, porque algunos migrantes tienen, digamos, entran en esa problemática de víctimas también, ¿sí? Entonces todo lo coloco aquí, mire que en un solo párrafo trato de reseñar un poco, no muy extenso, por favor, no, una cosa muy puntual de esos referentes. Y a nivel internacional también, si existen... Una pregunta. Buenas tardes. Sí. Perdón si lo había dicho antes y no escuché, sino que sigo escuchando, pero parece que es mi computador, que escucho muy bajito. Cuando en los ítems de objetivos generales, objetivos específicos,
Oye, ¿dónde está mi...? ¿Se van a colocar los mismos del trabajo pasado o hacemos unos nuevos? Porque ya escuché que la pregunta de investigación sí sería la misma. Sí, la pregunta de investigación desde el escenario 2 se ajusta en el escenario 3 y en algunos casos, algunos estudiantes todavía estamos en el escenario 4 y están ajustando pequeñas cosas de la pregunta de investigación. Entonces, respuesta a tu pregunta, no hay que cambiar de proyecto. El proyecto es uno solo desde el escenario 2, escenario 3, escenario 4. Es uno solo, uno solo. No hay que, en cada escenario no hay que cambiar de proyecto. Okay. A menos que ustedes consideren de que el proyecto es muy desacertado y que está totalmente desenfocado del campo comunicacional especialmente, entonces se toca cambiarlo. De resto, tiene que ser el mismo. Bien, en este marco jurídico, legal, normativo, por ejemplo, hay algunas normatividades a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que es el derecho de todos los trabajadores migrantes, ¿sí? Derechos humanos, que es el Pacto de San José, ¿sí? Y la Agenda 2030, que pues, tiene unas cosas muy específicas relacionadas con sostenible para la población migrante. Entonces, esos referentes los podemos incluir acá, muy brevemente. Bien, hasta ahí el tema del marco teórico y el marco jurídico legal, que este marco jurídico es opcional, ¿no? Si ustedes lo consideran importante, otras personas utilizan un marco histórico. Si de pronto es necesario el marco histórico para entender de dónde viene una problemática, entonces se inscribe un breve marco histórico para que quien lee el proyecto entienda de dónde, desde hace cuánto tiempo y bajo qué circunstancias viene esa problemática. Bien. El diseño metodológico. El diseño metodológico tiene estas partes. Por un lado, permítanme un momento que se me bajó mucho, está el método, ¿no? Hay tres métodos. Vamos a nuestras diapositivas nuevamente, ¿sí? Tenemos un comparativo de los tres métodos con los cuales la matriz usted puede leer. Uno es el método cualitativo, cuantitativo o el mixto, ¿sí? Aquí está el objetivo de cada uno de ellos. El primero, cualitativo, es comprender significados y experiencias en profundidad. El cuantitativo es básicamente medir variables numéricas para explicar un fenómeno. Y el mixto combina las dos anteriores, o sea, comprende, es cuantitativo, pero también es cualitativo en algunos aspectos. El enfoque, pues, es interpretativo, o sea, y subjetivo, o sea, lo hace el investigador. El positivista y objetivo, pues, lo explican los números, las cantidades, lo que se mide, muy objetivamente. Y el mixto integra tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, es mucho más pragmático. Los datos casi siempre en lo cualitativo son textos narrativos, son observaciones, son actitudes, son comportamientos. En cambio, lo cuantitativo son estadísticas, básicamente, números. Y lo mixto combina los dos. Las técnicas comunes en el enfoque cualitativo son la entrevista, el grupo focal, la observación, la etnografía, etc. En el cuantitativo encontramos básicamente las encuestas, los experimentos y los análisis estadísticos, que son todo cuantitativo. Y en el mixto, pues la combinación de unos y otros, ¿no? Tanto encuestas como entrevistas. Eso, en algunos casos, muchos autores afirman de que le da digamos, una mayor cobertura y completitud, por decirlo de alguna manera, al proyecto. El rol del investigador en lo cualitativo es bastante influyente, es decir, él es participante y él interpreta la realidad del investigador. En lo cuantitativo es mucho más objetivo, él se separa un poco y lo que hablan son los datos estadísticos y numéricos. Y en el mixto hay flexibilidad, ¿no? O sea, hay interpretaciones de los datos, pero también hay interpretaciones del autor, ¿no? Entonces, esos son cualquiera de esos tres. Sí, no es uno mejor que otro, hay que mirar cuál se adecua más a la investigación. Y ahora vamos a mirarlo eso en el ejemplo que estamos haciendo. Hay un comparativo de los enfoques, el segundo aspecto que dice la ficha.
Por ejemplo, hay un enfoque que es el empírico analítico, otro que es el hermenéutico interpretativo y el crítico social. Ahí dice, digamos, un poco el fundamento filosófico. El empírico analítico casi que siempre corresponde a datos cuantitativos, es empírico analítico. El interpretativo hermenéutico es fenomenológico, su nombre lo dice, es hermenéutico, comprende significados, experiencias, ¿sí? Es mucho más cualitativo. Y el crítico social, aquí me parece que es bueno que hagamos énfasis. El crítico social es cuando apunta a transformar una realidad a través de la investigación, ¿sí? Hay investigaciones que se quedan solamente en interpretar un fenómeno, pero hay otras que no solamente lo interpretan, sino que apuntan a transformar algo, como en el caso de la investigación que estamos haciendo. Nosotros queremos cambiar esa realidad de la información con la cual interactúan los migrantes. Entonces, es un poco como eso. Este cuadrito y esta presentación, para que no alarguemos mucho, yo se las puedo enviar junto con la grabación para que ustedes también tengan un poco más claro con qué criterio van a escoger ese enfoque. Bien. Y el alcance de la investigación es hasta dónde llegan los resultados de la investigación y qué tipo de investigación. Por ejemplo, hay investigación que es exploratoria, es cuando se ha investigado muy poco un fenómeno, muy poco conocido y se formulan, pues, digamos, como unas preguntas iniciales. Cuando usted, por ejemplo, va a revisar el estado del arte, y es un tema que casi nadie lo ha investigado. Entonces, es exploratorio porque es relativamente nuevo. Lo de las redes sociales no va a ser para nada exploratorio porque en los últimos años hay cualquier cúmulo de investigaciones sobre ello. Es descriptivo porque detalla características de un comportamiento, de un fenómeno, pero no ahonda en explicaciones de causas ni efectos ni nada, sino que explica un fenómeno en la realidad, pero es un aporte importante. Y explicativo, también hay fenómenos, aquí hay tanto cuantitativo como cualitativo, porque usted en esta investigación lo que busca es mirar cuáles son las causas de un fenómeno, cuáles son los posibles efectos y explicar por qué ocurre ese fenómeno, ¿no? Este es mucho más completo. Y sobre todo en los experimentos se da eso, ¿no? En muchos experimentos biológicos, médicos, etc. Puede ser en ciencias sociales también. Y predictivo, su nombre lo dice, es como se anticipa como un comportamiento futuro, como una especie de lo que puede pasar a futuro con base en unos patrones previos que usted establece dentro de la investigación. Bien, entonces volviendo a nuestro proyecto que estamos aquí, vamos a ver, aquí estamos. Aquí yo digo, bueno, este es un enfoque mixto porque se requiere hacer una encuesta inicial que arroja datos cuantitativos para cumplir con el primer objetivo y aplicar entrevistas y grupos focales que arrojan datos cualitativos para el tercer y cuarto objetivo. O sea, ahí estoy explicando por qué yo escojo la metodología mixta. Me ayuda a resolver el objetivo 1 y el objetivo 2 y 3 que son cualitativos. El enfoque es crítico social. ¿Por qué yo digo que es enfoque crítico social? Porque la investigación está orientada a comprender y transformar la realidad social a partir del análisis de las estructuras de poder y desigualdad, por la cual atraviesan las personas migrantes en su tránsito por el departamento de Nariño. ¿Sí? Bien. El alcance es predictivo, sí, porque uno aspira, porque tiene la pretensión que con la puesta en marcha de la estrategia comunicativa a futuro se cambie el fenómeno de la escasa información o de la brecha informativa de los migrantes. Entonces es una pequeña explicación de por qué escojo cada uno de esos puntos. Aquí el asunto es un poco más operativo, ¿no? El diseño metodológico de esta matriz que ustedes ven en la matriz del escenario 4, ¿sí? Es que usted aquí coloca una partecita, o si quiere todo el objetivo específico, el 1, el 2 y el 3. Yo casi siempre les recomiendo que trabajen mínimo con 3 objetivos. Bueno, a veces se puede trabajar con cuarto, pero siempre se emplea más la investigación. No, pues esos son los mismos objetivos de arriba. Sí, sí, correcto. Vamos a mirar. Ahí en esas herramientas, en esas técnicas entraría lo que es el trabajo de campo, los testimonios, las entrevistas, esas cosas. Sí, por supuesto. Entonces, ahora hay una recomendación que les hago
cuando uno es un investigador nuevo, que recién está incursionando en estos ejercicios investigativos, y bueno, incluso ya con tiempo, es recomendable que no hagan muchas técnicas de investigación. ¿Por qué razón? Porque cada técnica que uno utiliza arroja información y para cuando usted vaya a cruzar esa información, tiene un montón de información y le cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, para identificar las barreras informativas y culturales, y esto aquí puede ser puntos suspensivos si uno quiere, ¿sí? No, nótese que yo no copié todo el objetivo, simplemente una primera parte, pero pues listo, eso es válido. La técnica que voy a utilizar es una encuesta estructurada, ¿sí? Que es decir, con preguntas cerradas, ¿sí? Y la pregunta central, entre otras, es cuáles son las principales barreras informativas que enfrentan las personas migrantes en tránsito por el departamento de Nariño. Ahora, pueden haber otras preguntas, las colocamos, ¿sí? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los mensajes que ellos consumen, ¿sí? ¿Qué tipo de hábitos desconocen ellos? Bueno, pues uno puede comenzar a tener otras preguntas que ya las estructuran, pero con que haya una pregunta central y de esta vamos derivando otra serie de subpreguntas para la encuesta es suficiente. ¿Quiénes son los interlocutores de esa encuesta? Pues las personas migrantes, es así de sencillo. Bien, la segunda, a ver, entonces, ¿qué me pasa? El segundo objetivo es analizar cuáles son los alcances y las limitaciones de la producción informativa a la que ellos acceden y a la que usan, ¿sí? La que existe. Entonces, para eso puedo hacer unas entrevistas y unos grupos vocales. En algunos casos puede facilitarse las entrevistas, porque son personas que están ahí, no es difícil a veces reunirlos como grupos vocales, y los grupos vocales los puedo hacer, por ejemplo, con las personas que producen los documentos o con las personas que trabajan en instituciones que atienden a esta población. Bien, a ver no sé. Entonces aquí también hago, ¿qué tipo de contenidos comunicativos son considerados pertinentes y eficaces por las personas migrantes y las organizaciones que apoyan a esta población? ¿Quiénes son las personas involucradas para esta entrevista o para estos grupos vocales? Pues personas de instituciones responsables de producir y difundir información a la población migrante, porque son ellos los que producen esa información para ellos. Y para el último objetivo, que ya es definir los lineamientos específicos para producir y difundir contenidos adecuados, hago un taller. Voy a hacer un taller y un grupo de discusión. ¿Un taller para qué? Para que entre todos estos comunicadores y diseñadores de contenidos que trabajan con población migrante, casi siempre son comunicadores, diseñadores, publicistas, trabajadores sociales que trabajan en comunicación, con ellos hay que definir qué medios, qué formatos resultan más adecuados y accesibles para garantizar de que esta población comprenda los contenidos, acceda a ellos, etc. Y con eso estoy cumpliendo todo el ciclo de la investigación. ¿Sí? Eso ahí, pues, vuelvo y lo repito, pueden haber preguntas desagregadas. Y hay una cosa interesante. Nótese que la bibliografía es en APA, pero vuelvo y le repito, la bibliografía que utilicen, la que utilicen es la que debe estar en el cuerpo del proyecto. Porque hay veces que me ponen una larga lista y cuando voy a ver en el cuerpo del trabajo, por ninguna parte han citado, por ejemplo, a Gutiérrez o por ejemplo, a Mazzoni. Entonces yo voy a buscar a Mazzoni. Ah, sí, Mazzoni. Ah, sí, sí, aquí está Mazzoni, aquí está. Ah, listo, pero ya la utilicé en el cuerpo. Bueno, ese es con respecto a la ficha. No sé si hay preguntas hasta aquí sobre esta que es el anexo último de lo que es el análisis teórico metodológico. Profe, pues en el tema del marco histórico o legal, bueno, jurídico, usted dice que Sí. es opcional, porque a veces pues hay por ejemplo, nuestro tema es un poquito como contemporáneo y actual. Yo no sé, ¿hay uno cómo lo podría enfocar o solo sería como histórico? Porque legal, no lo sé. Ah, Porque ¿cómo? es opcional. Porque es opcional, pues si uno no encuentra como con qué relacionarlo, lo puede dejar o si, no sé por qué dice que es opcional.
O sea, por qué digo que que puede ser, digamos, opcional, ¿cierto? O sea, ¿por qué razón podría resultar opcional? Yo digo que es opcional en el sentido de que hay algunas investigaciones que pueden requerir que usted haga un marco histórico para comprender ese fenómeno. Permítame a ver si por aquí, a ver, ya le voy a explicar un momentito esta parte, ¿sí? Y para que usted lo pueda tener. Es este de aquí, el ejemplo. Listo. Bien, vamos al marco histórico. Supongamos que yo diga, a mí me parece que aquí tengo el marco legal, jurídico, institucional. Bueno, en buena parte sí, porque hay algunas cosas de las instituciones, pero yo digo, bueno, es que lo que pasa es que yo necesito un marco histórico. Entonces, bueno, yo lo que hago aquí en este caso es marco histórico, ¿listo? Y comienzo, digamos, a buscar referentes que tengan que ver, que tengan relación con ese marco histórico que me sirve para comprender, ¿sí? Bueno, Entonces, pero hay que detallar el uno del otro. sí, sí, correcto. Sí, exacto. Entonces tú le colocas aquí, a ver si se puede, si lo permite o no, no lo permite, pero bueno, tú lo colocas aquí, yo le entiendo de que tú vas a utilizar un marco histórico, ¿sí? Le colocas los dos punticos, ¿sí? Y comienzas a trabajar, ¿sí? Digamos, en los últimos 10 años, la migración de migrantes venezolanos a nuestro país, en los últimos 10 años, bueno, 10 años, la migración de ciudadanos venezolanos, no sé qué, a nuestro país, a nuestro país, bueno, ha, ha, ha sido bueno, una constante debido a las dinámicas políticas internas de este país. ¿Ah? Entonces aquí digo yo, desde el año 2013, cuando, ¿cómo se llama este señor Maduro? ¿Cómo es? Presidente Maduro asume la presidencia, las decisiones que se toman afectan profundamente a la población. Entonces, mire que estoy contando qué es lo que ha pasado. Después dice, en 2017, ¿sí? En 2017, más de, más de 100.000 ciudadanos venezolanos, aquí de pronto si tengo venezolanos, ¿así está bien? No, con Z. Venezolanos han transitado por nuestro país, o por Colombia, si se quiere, ¿sí? Según datos de Migración Colombia, por ejemplo. Migración Colombia. Pero estos datos sí tenemos que, obviamente, con todo el dato correcto, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo de lo que podría ser el marco histórico, ¿no? Entonces, si hay hechos que uno considera que son necesarios para explicar el fenómeno, entonces uno hace el marco histórico, ¿sí? Esa es, digamos, como la cuestión, ¿sí? Bien, si el marco institucional también es importante, pues entonces igual. Entonces, por decir algo, yo comienzo a decir marco institucional. ¿Por qué? Marco institucional. Igual, institucional. En ese marco institucional, si yo quiero, por ejemplo, hacer énfasis que desde principios de 2001, la Organización Mundial de las Migraciones, OIM,
viene adelantando acciones, no sé qué. Viene, bueno. Acciones en pro de la población migrante a través de 3 estrategias. Entonces aquí mírese, punto seguido, lo que sea.